Salmo número 3. Si recuerdan que estamos con los salmos. Y vamos hoy nos corresponde el Salmo número 3. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así, Salmo 3. Arribita dice, Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Así dice, ¿verdad? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Fíjense, hermanos, vamos para abordar este salmo, es necesario hacer una referencia a lo que el encabezado de este salmo, que dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. David estaba huyendo, estaba en un momento muy difícil de su vida cuando escribió este salmo. Ahora, ¿por qué huía? Hay que hacer historia, recordar un poco que el rey David un día estaba en el terrado de su casa, en el palacio. Desde ahí vio a una muchacha que se bañaba, le gustó mucho, mandó a traerla, y esa mujer se llamaba Betsabé. Se llegó a ella, tuvo relaciones sexuales con ella quedó embarazada, y él, toda esta situación para salvar para que no se hiciera público ese pecado, pues prácticamente mató a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Entonces Dios manda a su profeta Natán a confrontar a David, y le cuenta una historia. Había dos hombres, uno pobre y uno rico. El rico pues tenía muchas borreguitas, tenía mucho ganado, pues era próspero, ¿sí? Y el otro nada más tenía una corderita que había desde chiquita, la había creado, y la quería como su hija. Estaba una corderita bonita, y era lo único, la amaba tanto como a su hija. Pero un día vino uno del camino y se le presentó y le dijo, pues dame de comer. Y el hombre rico no quiso sacrificar nada de su rebaño, y se le hizo fácil quitarle la corderita al hombre pobre, ¿sí? Entonces David, lleno de furia, y dice él, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, David era un hombre justo y se indignó ante esta situación. Entonces Natán le dice, es que tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y cuando se queda así David, ¿sí? Entonces, esto hace, dice, así dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Estamos leyendo aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11, para que tengamos referencia. Estamos en el capítulo 11. Estoy abreviando mucho para no enfocarnos en esto, simplemente la referencia. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces esa es la historia, el trasfondo del Salmo número 3. Entonces David, aquí vamos a encontrar las consecuencias del pecado de David. David tenía mujeres
tenía concubinas, esposas, tenía todo. No tenía necesidad de una mujer extra, pero en ese momento lo hizo. Tuvo consecuencias, aunque Dios dice que ya remitió su pecado, o sea, sí lo perdonó, había consecuencias. Y fue dándose una serie de acontecimientos en donde primeramente muere el hijo que David procreó con Betsabé. Muere el hijo. David se angustia, sufre mucho. Posteriormente, tu hijo Amnón se enamora de su hermana Tamar, de una manera tal, una obsesión tan enfermiza, que lo lleva a violarla, y una vez que ha violado a su hermana Tamar, la aborrece, y dice que el odio con que la aborreció era más grande que el amor que le tuvo. Entonces la echa fuera. En venganza, Absalón, hermano de Tamar, mata a Amnón. Es toda una historia. O sea, a mí me gusta leer todo lo que es Samuel, los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, porque hace cuenta que estamos leyendo libros así de los caballeros, de aquí, de los caballeros medievales, y historias del dragón, del príncipe rescatando a la princesa. Entonces, Absalón mata, hermano de Tamar, mata a Amnón, y después huye a Jesús. Ahí se refugia durante algunos años, y David se angustia, pero después le empieza a llorar la ausencia de su hijo Absalón. Ya después que se había consolado de la muerte de su otro hijo, él empieza a llorar la ausencia de su hijo Absalón. O sea, de su hija Tamar no le pegó muy fuerte. Él no vio eso. Él vio la muerte de Amnón y la ausencia de Absalón. Entonces, cuando Absalón regresa, saben la historia, lo van a buscar ahí todo lo que es el capítulo 15, 16. Absalón regresa con David y él arma una sublevación contra el rey, que era David su padre. O sea, se subleva. Él hace una conspiración para tomar el poder. Aquí en el capítulo 15 dice: y un mensajero vino a David, capítulo 15, versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, quiero entretenerme ahorita con esto, quiero enfocarme un poco en esto. Antes de abordar ya directamente el Salmo 3, aquí en este versículo, el 13 y el 14, vemos a un David lleno de miedo, huyendo. El David que luchó contra el oso y el león, el David que luchó contra el fariseo, contra el gigante, y los derrotó, hoy está huyendo, está lleno de miedo. Ve a su hijo Absalón como un enemigo difícil de derrotar. O sea, siente que todo el mundo está en su contra, o sea, que todo el pueblo está siguiendo a Absalón. Y aunque era una multitud muy grande, no lo eran todos. Se le olvidó David quién era él. Aquí vamos a ver la cuestión del pecado. Miren, yo meditaba en esto. ¿Cómo es posible que un hombre tan perverso y ruin y despreciable, lleno de pecado, enemigo de Dios, hoy esté en este púlpito hablando de perdón, hablando de misericordia, hablando de santidad? Yo decía, uy, ¿qué pasó? Aquí vamos a encontrar algo. Nosotros, como David, huimos del pecado. Cuando somos confrontados, cuando somos descubiertos ante el pecado, asumimos una actitud de huida. ¿Cómo vamos a huir? ¿Cómo es nuestra huida? Primeramente vamos a negar nuestra realidad. O sea, es una fuga que uno hace, no puede estar pasando esto. Cuando alguien es descubierto en pecado, él piensa que es un sueño. Él llevó mucho tiempo para
viviendo en el pecado, disfrutando del pecado, ¿sí? Y de repente es descubierta toda su trama. Se da cuenta su esposa que tiene una mujer allá, que el niño ya tiene 8 años, 10 años, y nunca se daba cuenta, y de repente se dio cuenta. Quería tenerlo todo bajo control. Alguien pudo estar robando durante muchos años y nadie se daba cuenta, pero fue descubierto y piensa que no es cierto. Estoy viviendo un sueño. No es un sueño, es tu realidad. O sea, hace una fuga. También huimos tratando de justificar nuestra acción. ¿Cuál acción? El pecado. O sea, lo más difícil del pecado es que nosotros siempre lo vamos a justificar. No importa que conozcamos de Dios o no conozcamos, vamos a buscar siempre la manera de justificar nuestro pecado. Aquí estamos hablando específicamente de un pecado sexual, de un adulterio. Hablamos de muerte por causa de ese adulterio. Pero nosotros siempre vamos a buscar una justificación para nuestra conducta. Alguien va a decir, es que lo hice por necesidad, a lo mejor vamos a suponer, vamos a hacerlo así, que una mujer dice, no, es que yo pequé porque necesitaba dinero. Anduve con un hombre casado, sabiendo que él era casado, yo andaba con él porque lo hacía por dinero. Es una justificación. Y el hombre casado va a decir, es que yo lo hice porque mi esposa a mí no me entiende, no me comprende o no me satisface. O sea, siempre va a haber una justificación. Siempre me cuidé, yo nunca negué a mi esposa, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero esto yo lo hice. O sea, es una justificación la que nos va a llevar a vivir en un mundo de fantasía, siempre pensando en que lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto. Huimos, escapamos echándole la culpa a otros. O sea, siempre cuando justificamos nuestra acción de pecado, vamos a echarle nuestra culpa a otros. O vamos a repartir la culpa para no sentir tan pesado, o simplemente le cargamos todo aquello a otra persona. O sea, yo no quería, a mí me lo pusieron así, yo lo tomé. Yo soy hombre. O sea, ¿qué le dice un varón siempre? No, yo soy hombre y pues yo no tengo nada que perder. Y la mujer también va a decir lo mismo, va de otra manera, pero va a tratar de justificarse. Siempre vamos a buscar de esa manera, echándole la culpa a otros de nuestra culpa. Y aquí también huimos asumiendo una falsa actitud de arrepentimiento. Ese es algo muy peligroso. Asumimos una actitud de falso arrepentimiento y lo hacemos tan melodramático que hasta nos lo creemos nosotros mismos y caemos en una depresión por el sentimiento de culpa. Y empezamos a castigar nosotros mismos. Soy un miserable, no valgo nada, yo soy esto, ¿por qué lo hice? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo sabe? Empieza él a echarse la culpa y asumiendo una actitud así de ¿cómo decirle? O sea, de sufrido y abnegado, creyendo que la culpa la tienen otros, ¿sí? Pero él dice, no, pues ya la regué, no, pues sí, soy miserable, punto. Castíguenme, péguenme si quieren. Y creen que ya con eso, con que la esposa le dé 2, 3 cachetadas, ya con eso ya va a salir adelante. Y no es así. O sea, es una cuestión de orgullo, porque ese hombre o esa mujer se castiga a sí mismo, diciéndose lo peor, sintiéndose lo peor. Pero si viene otra persona y le dice a esa persona lo que es realmente, se va a enojar. Se va, no, ¿cómo? No, o sea, va a respingar, porque el orgullo así es. Siempre vamos a tratar de huir de esa manera. También nosotros huimos, pues escapando físicamente. O sea, ¿cuántas veces
No, el hombre al ser descubierto, está bien, ya mejor me voy. Y busca y se va. O la mujer también hace lo mismo, mejor se va, huye físicamente. ¿Y tus hijos? No, pues creo que van a estar mejor con su papá. Y tú, no, pues es que mejor van a estar con su mamá, mejor con la abuelita, mejor con la, o sea, siempre buscando eludir su responsabilidad. O sea, son maneras en que uno escapa. Así como David escapó, él estaba huyendo del castigo. Era una huida física. Él huyó de donde estaba, huyó, se fue, tratando de escapar de las consecuencias de su pecado. Y ese somos nosotros. O sea, no asumimos una posición de valentía. Tenemos, dice David, daos prisa a partir, no sea que apresurándonos Él nos alcanza. Cuando somos descubiertos en el pecado, tenemos una prisa. ¿Saben para qué? Para que nos perdonen. ¿Está bien? ¿Qué quieres que haga? Lo hago, ¿ya? Pero perdóname, ¿no? O sea, pides perdón y pides perdón y pides, ya piensas que no, con 8 días, 15 días, un mes, no. Las consecuencias perduran. Es como si alguien, un día un amigo ya veterano, ya fallecido, él me contó una anécdota de un amigo que él tenía en Estados Unidos, que en ese tiempo ese amigo de él era mayor que él. Era un hombre consagrado a Dios, que le servía a Dios. Era un hombre, pues, o sea, una familia ejemplar, un matrimonio ejemplar. Pero él, con el paso del tiempo, ya grande de edad, él cayó en la tentación y tuvo una aventura sexual una sola vez. Nada más que en esa aventura, una sola vez que él cometió el adulterio, él quedó infectado de SIDA. Y ahí acabó todo. O sea, quisieras huir, quisieras que no fuera cierto, o sea, no creo que sea posible, no va a pasar nada, es lo que primero que uno dice, no va a pasar nada. Sí, ahí está tu problema, o sea, niegas la realidad, pero ahí está tu problema, sí pasó, estás enfermo. O por tu infidelidad tu esposa se suicidó, por tu infidelidad tu esposo se suicidó. O sea, ¿cómo escapas de tu realidad? Ahí están las consecuencias del pecado, no puedes huir. Esa es la realidad. ¿Cuántas muchachitas se metieron con alguien y quedaron embarazadas en una noche de copas? ¿Y quién fue? ¿Quién sabe? Y cuando pasan las semanas y descubren que están embarazadas, quisieran que no hubiera sido realidad, quisieran que no hubiera sido sueño, quisieran que no hubiera ocurrido nada, pero sí pasó. Ahí está la realidad. Entonces David pasó lo mismo con él. O sea, él pensó, no pasa nada, soy el rey. Yo digo, a ver, maten a ese cuate y se borró todo. No es cierto, ahí estaban las consecuencias. Entonces, esa reflexión, para mí, predicar esta palabra para mí es muy difícil. ¿Por qué? Porque es una confrontación para uno mismo. Decir, ese soy yo, ese soy yo. Yo soy David. Quisiéramos ser Natán. No, yo soy David. Yo soy el que pequé. Entonces, el otro episodio, ya donde acaba todo esto, ¿sí? Bueno, la prisa de que nos perdonen y también la prisa por resolver las consecuencias de ese pecado. ¿Sí? O sea, quisieran borrarlo. ¿Y cómo lo van a lograr? Vamos a hablar del mismo problema. La muchachita va a ir a abortar. Y ya con eso se acabó las consecuencias. Nadie se dio cuenta. ¿O cuántas? Creo que ustedes como mujeres me van a dar la razón en algunos casos que conozcan por ahí. ¿Cuántas veces una mujer queda embarazada
Y voy a emplear un método, una palabra no muy, a lo mejor muy santa, sí. Pero le van a encasquetar al hijo a otro hombre para poder salvar su pecado. ¿O no ocurre eso? No es algo que ocurra. Entonces quisiéramos resolver las consecuencias del pecado así, pero así. O sea, y físicamente, legalmente, se puede resolver el problema y no pasó nada. Pero delante de Dios, no se olvida. Las consecuencias de eso van a llegar. Y la ventaja que tuvo David es que Dios, como lo amaba tanto, le mandó un siervo, un profeta, y que lo descubriera. Porque si no, esto hubiera sido mucho peor para David. Por eso, miren, cuando nosotros somos descubiertos a punto de pecar, a punto de consumar el pecado, o ya somos descubiertos en pecado, ¿sí? Y somos descubiertos de una manera, no debe quedarnos de otra más que aceptar, reconocer nuestra culpa, ¿sí? Porque si no, de otra manera, si no somos descubiertos así, cuando seamos descubiertos, como le dijo Natán a David, ¿qué le dijo Natán a David? Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, esto va a saberse. Esto va a trascender. Y va a trascender generaciones. No solamente una cuestión legal, sino otro tipo de problemas que van a venir como consecuencia de nuestro pecado oculto. Bueno, muere Absalón. La muerte de Absalón es muy violenta. En una batalla queda huyendo, él se mete en el bosque, queda atrapado entre las espesas ramas de una encina, queda así, yo creo, me lo imagino así, colgado del cuello, atrapado, no se podía escapar. Y vino Joab y ya lo acabó de matar. Ahí acabó la historia de Joab, de Absalón. La historia sigue de las consecuencias de David, pero vamos a detenernos aquí en este. En 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama arrepentimiento. Esa es la aceptación de mi culpa. Es el enfrentar una realidad. Yo soy ese miserable. Yo que me creía santo, yo que me creía a salvo de caer y de cometer esas cosas, yo lo hice, yo soy. O sea, es una aceptación de una realidad, de una culpa. Yo soy culpable. Pequé contra Jehová. Yo soy el culpable. Se llama arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el proceso del que nos habla el Salmo número 3? En primer lugar, el reconocimiento y aceptación de la realidad. Aceptación y reconocimiento de la realidad. Dice, empieza el Salmo 3, en el versículo 1 dice: ¿cuánto, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuánto a Jehová, oh Jehová? Esa oración va dirigida a nuestro Dios. Porque nosotros podemos justificarnos cuando vivíamos en un mundo en el que no conocíamos a Dios. Nos burlábamos de Dios porque no sabíamos lo que realmente era Dios. Pero hoy que conocemos a Dios, que predicamos a Dios y cometemos pecado, y cuando somos encontrados culpables y que nosotros aceptamos nuestra culpa, no nos queda otra más que doblarnos y decirle: oh Jehová, oh Jehová. O sea, es algo que te va a salir del pecho. Puede ser en silencio, puede ser la intimidad de tu habitación. Decir: oh Jehová. O sea, es cuando tus fuerzas se acaban, tu orgullo se quebranta.
cuando te derramas humildemente en el piso como una libación. Sí. Oh Jehová, cuánto. O sea, la palabra cuánto ahí es una exclamación de asombro, una exclamación de miedo, una exclamación de dolor, de peligro. O sea, cuánto. O sea, no es cuánto, no, es cuánto se han multiplicado mis enemigos. O sea, es una exclamación que habla de un peligro inminente. Pero ¿por qué hay ese peligro? Por el pecado cometido. Esa exclamación se dirige a Dios. Es una exclamación que hace ver el peligro que nos acecha. Ver nuestra realidad. ¿Cuántos se han multiplicado nuestros enemigos? Mis enemigos. Mis adversarios. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque cuando uno comete pecado, daña. ¿Sí o no? Uno daña. Y la persona que tú dañas se va a vengar. Va a haber venganza. Ah, me quitaste a mi esposo. Me vengo porque me vengo. Me desquito. Ah, andas con mi esposo. Ah, te burlaste de mi hija. Yo me vengo. O sea, yo voy a buscar venganza. Y es acosado. Esa persona no puede vivir en paz. Entonces, una persona que anda en pecado abiertamente, así desvergonzadamente, pues duerme en paz porque tiene muy cauterizada la conciencia, tiene muy duro el corazón. ¿Sí? Pero si tiene realidad de lo que está haciendo, aunque lo esté cometiendo, pero que él tiene conciencia de que eso no es correcto, que está pecando, él no va a dormir en paz. Él no puede vivir en paz. Pero nosotros vivimos acosados por nuestras culpas. La culpa es nuestro peor enemigo que nos anda acechando. Nos llena de miedo, de temor, de pánico. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? El segundo punto es reconocimiento y aceptación del pecado y sus consecuencias. Dice en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Qué significa esto? Lo que yo veía fácil, lo que yo veía lo justificaba, lo que yo veía como algo común, es normal, todo el mundo lo hace, así lo hacía Pedro Infante, o sea, todo yo lo justifico. La verdad es que la gente sabe lo que viene y va a decir, no hombre, no creo que su esposa lo perdone, no creo que escape a la autoridad, no creo que escape de los que lo andan buscando, porque lo andan buscando para vengarse. Entonces sabe uno que hay una culpa, que yo tengo que aceptar esa culpa, que yo tengo que aceptar y reconocer que yo cometí un pecado y que hay consecuencias y que no hay para mí salvación ante los ojos de los hombres. No hay para mí esa salvación, solamente ante los ojos de Dios. Yo me acuerdo un día, los pastores salieron como ahorita salieron, me hablan por teléfono, hermano, fíjese que hay un enfermo en el hospital tal, la cama tal, puede ir a orar, porque no hay quien vaya. Le digo, sí. Yo apenas empezaba y voy, ahí comuníquese con la hermana fulana que trabaja y ella le va a, bueno. Y era un muchacho enfermo. Al final de cuentas me di cuenta que era enfermo de SIDA. Estaba enfermo de SIDA. Luego vivía con otro muchacho, era su pareja. Este muchacho fallece por causa de SIDA, pero él se arrepiente y encuentra la salvación. O sea, para muchos dicen, no hay salvación para él. Sí hubo salvación para él. Hubo sanidad para él. Porque físicamente él a lo mejor acabó por la enfermedad, pero ante los ojos de Dios, allá él llegó como un hombre completo y sano. Y el que había sido su pareja, él ve la realidad, él se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios lo sana de SIDA.
Dios lo sanó de SIDA por el simple hecho de arrepentirse. Por eso muchos dicen, no hay salvación para él. Sí hay salvación. La prostituta que pensaban que no iba a haber salvación para ella, sí hubo salvación para ella. La mujer pecadora que llegó ante los pies de Jesús y le vertió el frasco de nardo y le puso el nardo, se lo vertió en sus pies y con sus cabellos se los enjugó, se los limpió. Ella lo hacía por amor, por agradecimiento, porque sabía que Dios la había salvado. Por eso decía yo, para mí qué difícil es venir y predicar. Póngame otro salvo más fácil. Pero eso me confronta con mi pecado. O sea, yo hablando de Dios decía, no hay salvación para Marcial. Marcial va a terminar como todos sus hermanos, Marcial va a terminar como todos sus amigos. No hay salvación para él. Pero mírenme aquí. O sea, Dios te salva. ¿Tú crees que tu pecado es muy negro, muy fuerte? Que eres el peor o la peor de todas. Si la gente supiera mi fondo, si la gente conociera mi historia, si la gente me viera, si conocieran, ni se me acercarían a mí. Pero Dios dice, es que yo no te veo. ¿Cuándo pecaste, dices? No me acuerdo. No. Señor, pero es que yo, no sé, aquí no está escrito. Aquí dice Marcial Rodríguez Juárez. Me estremeció cuando dijo el hermano Julio, siervo de Dios. Entonces, ver que sí hay salvación para aquel que se arrepiente. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Tercer punto, reconocimiento de la misericordia plena de Dios. Reconocimiento de la misericordia plena de Dios. Versículo 3 y versículo 4 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo he sido descubierto en pecado y he tenido que clamarle a Dios, Dios, mírame, esto lo cometí ya creyendo en ti, mírame, sálvame, perdóname, ten misericordia de mí. Podemos gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Dios va a mirarte a ti. O sea, no puede pasar de alto un corazón que sea humillado, que está constrito y humillado, que ha reconocido toda la porquería que ha sido. Dios no puede ser caso omiso a eso. Dios va a tener plena misericordia de ti y de mí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Sí, por mi pecado yo tengo consecuencias. Hay culpas, hay agravios, sí, hay señalamientos, hay faltas penales y civiles, y me buscan a mí. Pero tú, Jehová, eres mi escudo. Tú, Jehová, eres mi escudo. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué dice el que levanta mi cabeza? Porque vamos a vivir humillados ante el Señor hasta que nos sintamos esa salvación plena de Él, la misericordia plena de Él. Entonces, cuando yo siento la misericordia de Dios, yo puedo levantar mi cabeza y levantarme y decir, sí, yo era ese, mas ya no soy. Un día yo le llamaba la atención a mi hijo porque andaba tomando. Ya se te olvidó que tú también te emborrachabas. Digo, sí, yo me emborrachaba, pero ya no tomo. Y sé las consecuencias de eso. Por eso estoy diciendo, ya no bebas. O sea, todo eso es lo que uno nos trae, quieren traer del pasado, lo que tú fuiste. A mí no se me olvida lo que yo fui, pero yo no vivo en el pasado. El pasado es el tesoro que yo guardo para poder mirar atrás cuando quiero recapitular, cuando yo ya quiero levantar mi banderita y decir, yo aquí ya me rindo, yo mejor me voy. No, acuérdate de dónde vienes. Eres mi gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la presencia de Dios.
Entonces, si tú te andas en el pecado, aún ahí Dios te está mirando. Yo pecaba y sentía que Dios me miraba. Yo pecaba y Dios me decía, no lo hagas. Yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Yo aprendí a saber, no la oía físicamente, se retumbaba. Yo hacía cuentas, no retumbaba aquí, retumbaba aquí. Yo conozco la voz de Dios. Las veces que me salvó de cometer pecados horrendos, era la voz de Dios que me decía, no lo hagas. Por eso cuando una vez, hace como 28, 29 años, me dijo Dios, renuncia. Yo sabía, era la misma voz que yo había escuchado desde niño. Yo sé reconocer la voz de Dios. No es una voz que se escucha en los aires, es una voz que retumba dentro de mi pecho. Entonces, eres mi gloria, tu presencia está conmigo. La gloria de Dios es una luz admirable, es una luz que enceguece. Por eso nosotros no podemos ver la presencia de Dios de cara a cara, porque no podemos hacerlo. La gloria de Dios es la que tiene que estar en nuestra cabeza. Ahí cuando está uno fornicando o adulterando, cuando está uno cometiendo el pecado más ruin, ahí está el Señor. Y usted me va a decir, hermano, creo que está ahí Dios. Sí está Dios ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios, así como a mí, a usted como mujer, desde que era niña, ya la cuidaba el Señor por una razón. Porque Dios, desde antes de que usted estuviera formada en el vientre y yo estuviera formado en el vientre de mi madre, Dios ya me había bendecido. Dios ya me había escogido. Dios ya me tenía asignado un lugar. Por eso Él me estaba cuidando. Por eso el Dios esperó el momento preciso para traerme a un lugar. Y aquí estoy. Yo apenas en esa semana estaba con mis papás en la mesa, lo estaba acompañando a comer. Y en la plática salió y le dije, yo me acuerdo, porque sí me acordé, que cuando yo era un jovencito, yo tuve la idea, firme idea, de ser sacerdote. Digo, me voy a meter a un ¿cómo se llama? Monasterio, no, seminario. Yo no lo decía en juego. Por dentro, yo no se lo dije a nadie. Yo estaba convencido de que yo iba a ser sacerdote. ¿Sí? Porque dentro de toda mi maldad, dentro de todo el mundo de pecado en el que yo andaba, había momentos en que yo sentía la falta de Dios, en que yo sentía que yo era de Dios, que yo había una conexión con Él, que yo no sabía cómo era ni cómo funcionaba, pero sabía que había algo más profundo que me ligaba con Él. Yo decía, y lo único que yo sabía de Dios era que era la iglesia católica, y digo, no voy a estudiar sacerdote. Y me acuerdo que lo dije así, yo me acuerdo que quería estudiar para sacerdote. Y mi mamá, que parecía que no estaba en la jugada, rápido así me dice, hijo, no eres sacerdote, pero estás en la iglesia Silvia. Me quedé a 6. O sea, ¿usted cree que los ojos sobre usted no están bien puestos? Y sí están bien puestos. Hay gente que lo conoció, que la conoció cómo andaba, y hoy se levanta, se quita el sombrero al ver la persona que es usted. Hay gente que se va a burlar, hay gente que va a buscar escarnecer, hay gente que la va a perseguir, lo va a perseguir por su pecado. Pero mucha gente se va a quitar el sombrero delante de usted y va a decir, qué bueno, me da gusto, yo te veía cómo andabas y hoy te veo. Para mí es algo maravilloso verte. Eres distinto, eres distinta, ya no eres la misma. O sea, todo eso es la bendición de Dios, la gloria de Dios sobre nuestra vida. 4, reconocimiento y aceptación del perdón de Dios. Versículo 3, 3:5 y 3:6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente
que pusieren sitio contra mí. Eso se llama reconocimiento y aceptación del perdón de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque iba a dormir tranquilamente David, porque sabía que Dios lo había perdonado. Y si Dios lo había perdonado, no importaran los enemigos que lo acecharan, él iba a estar con Dios. Dios iba a estar con él en todo momento. Si lo mataban, no cambiaba la presencia de Dios, ahí iba a estar con Dios todavía. Esa es la seguridad, el reconocimiento del perdón de Dios. Dios me perdonó. Pero una cosa, por eso digo reconocimiento y aceptación, porque una cosa es que yo reconozca y otra cosa es que yo lo acepte. Yo reconozco que Dios me perdona, pero la pregunta es, ¿acepto el perdón de Dios? O sea, vivimos en ese mundo en el cual nosotros no reconocemos y no aceptamos, mucho menos que Dios ya nos perdonó. Cuando no aceptamos que Dios nos perdonó, vivimos todavía con el sentimiento de angustia. Y es que si se dan cuenta, y es que si esto, y es que si aquello. No, o sea, Dios ya me perdonó. Dios me hizo hombre nuevo. Dios la hizo usted mujer nueva. Yo me acuerdo, me gusta mucho una predicación de unos pastores. Su esposa, el testimonio de ella es que había sido prostituta, lesbiana y cuanta cosa. Entonces cuando ellos deciden casarse, ella va con el pastor y el pastor de ella le dice, no te puedo casar, porque tú esto, tú aquello, el otro. Y le dice, pastor, ¿no está escrito en la Biblia que somos nuevas criaturas? ¿Qué podía decir el pastor? Pero aún así no la casó. Los casó otro pastor. O sea, somos nuevas criaturas. Lo que yo haya sido antes, las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Lo que fui, lo que hice, lo que dejé de hacer, quedó en el pasado. Soy una nueva criatura. Entonces yo acepto el perdón de Dios. Dios me perdonó y vivo en esa convicción, en esa seguridad. Punto número 5. Reconocimiento de la fidelidad de Dios. Versículos 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El reconocimiento de que aún con todo, si yo vuelvo a fallar, Dios permanece fiel aunque yo sea infiel. El único fiel se llama Dios. Yo soy infiel. O sea, yo digo ya no voy a fallar, pero vuelvo a fallar. Yo digo ya no voy a pecar y vuelvo a pecar. Yo digo voy a hacer esto y no lo hago. Y no solamente hago lo que no quiero, sino no solamente no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero. Entonces, ¿qué pasó? Pero aún con todo, ahí está Dios. Yo hubo un tiempo, ustedes no se dieron cuenta, pero yo andaba huyendo aquí. Y cuando yo me descubrí así, yo me asemejaba a este profeta, ¿cómo se llamaba el que cayó en la panza de la ballena? Jonás. Yo así me sentía, soy como Jonás. Le andaba huyendo a la responsabilidad. Yo sabía, pero yo lo oía. Caballá, ay, caballá. Mano Huicho, está bueno, él le gusta. Está ahí. O sea, él es pastor, yo no soy pastor. Todo eso, se le echaba la bronca a otros, ¿sí? Porque no aceptaba mi responsabilidad, ¿sí? Y Dios me ha dado una manifestación de su poder, de su misericordia, de su perdón, de su fidelidad, y por eso hoy estoy aquí. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, que es el salmo que sigue, me parece. Pero dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo creo que todas nuestras cargas, que del día a día y de años que tenemos acumuladas, son las que nos quitan el sueño, son las que no nos dejan dormir, las que están en zozobra, nos tienen en zozobra, en inquietud.
Pero si nosotros aprendemos a confiar en Él, vamos a encontrar una fuerza, una frescura de mente, una liviana en nuestro cuerpo y un ánimo en nuestro corazón que nos va a hacer dormir confiados. Ya no hay sobresalto, que si te descubren, ¿qué pueden descubrir? Lo que ya saben. Oye esto, pues sí. ¿Sabes cuál es el problema? Sí, así es. Nosotros tenemos que vivir en esa sintonía, en esa seguridad. Dios, con todo el pecado cometido por David, Dios lo perdonó. Pero había consecuencias que eran innatas, ya eran, pues llaman consecuencias, porque vienen con ese sentido. Así, lo que tú originaste, eso va a caer. Pero Dios, lleno de misericordia conmigo, va a detener la fuerza del enemigo para que ya no me dañe. Mis hijos no verán mi porquería, y esa es la misericordia de Dios. Mis nietos, mis generaciones ya no verán mi porquería. Esa es la misericordia de Dios, esa es la fidelidad de Dios que me prometió, que si tú te arrepentías y desistías de tu camino y enmendabas tu camino, Dios te iba a dar un ropaje nuevo. O sea, ya no eres la misma, ya no eres el mismo de antes, eres diferente. Ahora solamente me queda a mí vivir en esa seguridad. No vamos a juzgar a David. ¿Era un hombre conforme al corazón de Jehová? Sí, pero pecó. Entonces, si él lo hizo, ¿cómo no voy a hacer yo? Dios, lo único que está esperando de nosotros es el arrepentimiento. Es que nosotros le digamos a Dios: Señor, yo reconozco que he pecado mucho, me avergüenzo de todas las porquerías que yo cometí. No caben en mi cabeza, no caben aquí en mi cabeza, no logro comprender cómo fue que yo hice todo eso. O sea, yo no puedo decir que fue un espíritu, yo no puedo, no, yo lo hice conscientemente. Yo no estaba metido, no, yo lo hice conscientemente, Señor. Pero hoy veo una realidad. Y esa realidad es posible. Y la veo ahora, porque tú lo haces posible. Porque tú me amas. Por eso yo digo que si su cuerpo fue mancillado, si su cuerpo fue, el cuerpo de usted, así como el cuerpo mío, fue manchado con la peor porquería cometida, Dios la limpia. Solo quiere que se arrepienta, nada más es lo que quiere. Diga: Dios, he pecado contra ti. Contra ti he pecado, Señor. Contra ti he pecado, perdóname. Ese es el propósito de ese salmo. Yo veo ese propósito en ese salmo, por eso para mí fue algo fuerte. Yo no hallaba, honestamente le digo, yo no hallaba ni cómo predicar ese salmo. Y buscando, o sea, ya cuando cerré mi Biblia, esta Biblia, ya había hecho un bosquejo. Apareció esta hojita, dice Salmo 3, chihuahua. Y me di cuenta que yo ya lo había predicado. Y el bosquejo que tengo aquí, en nada se parece al bosquejo que había acá. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un proceso en el que Dios me ha metido. Es un proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú pecas, si te metes a pecar abiertamente, creyendo que tu cuerpo lo necesita, creyendo que es necesario, creyendo que, justificándolo en otras palabras, estás perdido, estás perdida.
Pero si lo haces en contra de tu voluntad, porque algo más fuerte te gana, te lleva a hacerlo otra vez, una y otra vez lo vuelvas a hacer, te arrepientes y otra vez lo volví a hacer. ¿Por qué, Señor? Estás luchando. La solución a tu problema se llama Jesucristo. Es necesario que le digas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Esa es la voz que quiere Dios escuchar de nosotros. No es otra voz. No es un canto. El verdadero canto que quiere Dios es el que va a salir de nuestro pecho y decirle: Dios, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia, apiádate de mí, porque es la prueba de que su corazón realmente está contrito y humillado. Amén. Vamos a orar.